Amigos, ¿cómo están? Estamos en nuestro programa Negocios, Estrategias y Tácticas. Hoy día vamos a tocar un punto muy importante, un punto que nosotros, los empresarios, a veces lo descuidamos. O a veces le tomamos tanta importancia que lo único que hacemos es complicarnos la vida. ¿La competencia es buena o es mala? Es una de las primeras preguntas que se hacen hoy en día en las escuelas de negocios. Y es algo que nosotros tenemos que saber contestar. ¿En qué casos es buena y en qué casos es mala? Pero ¿dónde viene el problema? El problema radica cuando, independiente de lo que nosotros podemos concebir como competencia, nosotros nos podemos, de alguna u otra manera, solamente enfocarnos a ver a la competencia y no vernos nosotros mismos. Hoy en día existe una técnica muy importante que se le llama inteligencia comercial. Va más allá de mirar a la competencia. Estamos hablando de realmente generar estrategias basadas en nuestros niveles competitivos. Vamos a ver el siguiente video y este video nos va a aclarar muy fuertemente aquella información o aquellos datos que nosotros podríamos o deberíamos de tener de nuestra competencia. Veamos el siguiente video y hacemos un pequeño comentario. Nuestro invitado hoy es Luis Bernardo López, es un hombre que ha trabajado en temas de mercadeo y inteligencia de mercados en compañías como la cadena de hoteles Intercontinental, Suratep, hoy la ARP Sura, en Orbitel, inclusive hizo parte de la integración de UNE, también docente universitario en instituciones como el CEIPA, como la Escuela de Ingeniería de Antioquia, en fin, todos los pergaminos para tratar hoy un tema que es el de inteligencia de mercados. Luis Bernardo, bienvenido a nuestro programa, ¿cómo le ha ido? Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Muy bien, aquí contento de estar acá. Empecemos por definir qué es inteligencia de mercados. Bueno, ese es uno de los temas en los que hay que partir con total claridad, porque el nombre de inteligencia de mercados no es un nombre más bonito para hablar de investigación de mercados. Para hablar de inteligencia de mercados, inteligencia competitiva, vigilancia tecnológica, vigilancia estratégica, hay muchos términos que se empiezan a mezclar allí. Lo primero que hay que hacer claridad es el alcance estratégico que tiene esta dentro de una organización, un poco más allá de la investigación de mercados como herramienta para la recolección de información. Bueno, ya en la práctica, ¿cómo se aplica? Fácil, vea, todo el mundo competitivo es cada vez más difícil y la toma de decisiones es un proceso que está presente en el día a día. Entonces, cuando uno piensa que las decisiones no se toman una vez al año, ni se toman cuando se hacen planeaciones estratégicas o cuando se hacen presupuestos, sino que en el devenir diario de las organizaciones se están tomando decisiones, es importante tener información sistemática, permanente, que nos ayude a estar tomando decisiones y a gestionar los riesgos inherentes a estas decisiones. Entonces, el tema de inteligencia de mercados no es más que un modelo sistémico que permite organizar la información de tal manera que siempre estés alerta, sabiendo qué está sucediendo en todos los ámbitos y no solamente en los temas de consumidor, sino una perspectiva amplia de lo que implica la toma de decisiones de una organización. Por ejemplo, estamos hablando de qué fuentes, por dónde debe llegar la información estratégica a la compañía. Mira, para contestar eso, lo primero que tiene que hacerse es la pregunta estratégica, y me voy a pegar un poco a Porter para definir estrategia desde el qué y no desde el cómo, como algunas escuelas así lo definen. Entonces, la estrategia es definir uno qué va a hacer y a qué va a jugar, y a qué no va a jugar. Sí. Entonces, cuando uno tiene claro ese planteamiento y ese foco de juego, sí, tiene claro qué información le sirve y cuál no. Sí. Porque si no, corre un riesgo importante de tener un montón de información que no es pertinente. Entonces, entendiendo que tienes la información que es, ya sí puedes responder cuáles son las fuentes necesarias dependiendo de tu juego estratégico. Entonces, habría que tener muy claro si tu compañía está jugando al desarrollo de las marcas desde los consumidores, seguramente fuentes como la investigación de mercados, fuentes como la observación con los consumidores, entre otras, van a ser muy importantes versus una compañía que ha definido su estrategia desde el fulfillment de un mercado, por ejemplo una maquila, en la que seguramente su marca no está de cara al consumidor y las variables de fuentes de información deben ser otras alrededor del comercio internacional, alrededor de variables cambiarias. Entonces habrá que tener una claridad estratégica para uno saber qué es lo que le sirve en información y qué es lo que realmente no es pertinente a su toma de decisiones. Luis Bernardo, ¿qué tan importante es captar dentro de ese mar de información la que viene de mis competidores? Porque hay unos que dicen, ojo, póngale mucho cuidado a su competencia, y hay otros que dicen, no se deje poner las reglas de ellos. Pues mira, yo soy más de la orientación de la segunda parte, entendiendo y aceptando que monitorear a los competidores es fundamental. Lo importante es no caer en una enfermedad que yo llamo la paranoia competitiva, que termina siendo tan peligrosa que uno termina no siendo nadie y termina tratando de parecerse un poco a cada uno de los demás. Entonces,
Creo que en los mercados competitivos, en los desafíos competitivos que tenemos en este país, es más importante orientarse a variables desde los consumidores, desde los clientes que existan en los mercados, dependiendo de la estrategia nuevamente, y tener un monitoreo claro de qué está pasando en el mundo competitivo, porque es importante, pero no vivir solamente por los competidores. Luis Bernardo, toda esa información que se genera cuando uno tiene ya una estrategia de mercados, una inteligencia de mercados, ¿a dónde llega? ¿Qué se hace con ella? ¿Cómo se procesa? Porque puede ser muy abundante. Sí, mira, para eso quiero hablar un poco de lo que es gestión de conocimiento. No soy un experto en el tema, pero he estado cercano a él y por eso quisiera enmarcar el tema de inteligencia competitiva alrededor de este tema. Las organizaciones han entendido que el conocimiento cada vez es una herramienta competitiva más importante en un mundo en el que la tecnología no es la diferencia, termina igualando. La tecnología la puedes comprar en China a mejor precio y entonces termina no siendo la ventaja competitiva la tecnología dura. Entonces el conocimiento como tecnología blanda se vuelve clave y las compañías están cada vez más conscientes de la importancia de protegerlo. Entonces, ¿por qué te doy este marco? Porque cuando uno define el sistema de inteligencia de mercados o el tema de inteligencia de mercados dentro del marco de gestión de conocimiento, entiende que más que un software que ayude a guardar mucha información, que es importante, lo que necesita es entender culturalmente en la compañía por dónde viene la información que viene de fuentes internas o de fuentes externas, cómo se almacena y asegura, pero se asegura a un nivel óptimo, no a un nivel tan extremo que ni siquiera los mismos miembros de la compañía lo tengan. Cómo se comparte el conocimiento en la compañía para que la compañía sea capaz de usarlo, aplicarlo, y para que cuando alguno de los miembros de su compañía se retire, bien sea por jubilación o por cambio o por lo que decida, el conocimiento resida en la compañía y no en personas individuales. Entonces todo esto implica una serie de mecanismos de aseguramiento de la información, de flujos de información y entender estos temas más allá, como les decía, de un software, sino de todo un modelo articulado que permita asegurar ese conocimiento para la compañía. ¿Cómo se engrana el tema de inteligencia de mercados con todo lo que es la estrategia competitiva de una compañía? Totalmente. Yo digo que sin entender claramente el tema de estrategia competitiva de una compañía es imposible hablar del término inteligencia de mercados. Posiblemente puedes hablar de investigación de mercados, de consulta de fuentes secundarias, pero el término inteligencia de mercados tiene todo que ver con tener claridad estratégica. Si yo uso información sin saber para qué es, sin saber para dónde voy, por más información que esté usando, no estoy haciendo inteligencia de mercados o inteligencia competitiva como lo llaman algunos. Yo prefiero el término inteligencia de mercados. Eso pues digamos que no hay un libro escrito que determine una cosa o la otra. Entonces es muy importante saber uno a qué está jugando, y sabiendo a qué está jugando y sabiendo qué información le sirve, ahí puedes hablar de que esa información es de inteligencia de mercados. Luis Bernardo, usted tiene un caso concreto, algo que nos cuente de una compañía que haciendo esa inteligencia de mercados haya recolectado información tan relevante que eso la haya potenciado, la haya convertido en una organización más productiva. Pues indudablemente tendría que hablar de empresas como la ARP de Sura, que todavía yo la llamo Suratep porque allí estuve, en la que pues se logró un desarrollo muy importante. Creo que me llena todavía de orgullo pensar en que es una de las compañías del grupo empresarial antioqueño que ha logrado una posición de liderazgo muy importante en la ciudad de Bogotá, excepcionalmente al promedio de las demás compañías. Y se logró gracias a un establecimiento de una información y un entendimiento de cómo funcionaba el mercado más grande y más importante de este país, y se articuló este modelo de inteligencia competitiva que hace que hoy sea la ARP más importante de Colombia y que además sea líder en la ciudad más grande del país. Eso nos trae una pregunta que es muy interesante, que es ya como los usos específicos de esa inteligencia de mercados. Usted nos dice, hombre, si va a incursionar en una nueva plaza, usted mire bien, haga bien esa inteligencia de mercado. ¿Qué otros usos hay? Lanzamiento de nuevos productos, de nuevos servicios. ¿Qué aplicaciones tiene? Sí, uno tendría que definir desde lo más estratégico hasta lo más táctico. Sí. Es importante definir el alcance gradualmente en la implementación de estos modelos. Pero en la teoría uno puede hacer usos desde la toma de decisiones, como lo planteabas, de incursionar en un nuevo mercado internacional, abrir una operación en otro país. Sí. Y eso implica pues, decisiones importantes desde el punto de vista estratégico, hasta decisiones tan específicas como el lanzamiento de un producto, el lanzamiento de una campaña publicitaria o recogerla del mercado en un momento determinado. Entonces uno podría hablar de una gama desde lo más táctico hasta lo más estratégico. ¿Aplica la inteligencia de mercados también para las pymes o es solo para los grandes? No, definitivamente es un paradigma que hay que repensar, porque es que la información, estamos en una sociedad en que la información es tal que corremos un riesgo muy importante de llenarnos en exceso de ella. ¿Eso qué quiere decir? Ese es un término interesante que compartió un colega mío, que se llama infoxicación.
le doy el crédito, se llama Saúl Botero, incluso si lo quieren invitar al programa. La infoxicación es un problema cuando uno tiene tanta información que no sabe por dónde coger. Hace no muchos años no teníamos información, hoy tenemos tanta que hay que tener mayor claridad. Entonces, ¿por qué lo contesto desde esta perspectiva? Porque si hay tanta información en el entorno, pues uno tiene que saber que las pymes, o entender y aceptar que las pymes no son ajenas a eso, y que si tienen claro a qué están jugando, si tienen claro qué información necesita, lo mínimo que pueden hacer es buscar en el entorno inmediato información. Entonces uno sí puede hablar de niveles básicos de aproximación a los temas de inteligencia desde las empresas más pequeñas. Luis Bernardo, para concluir, su consejo a las empresas de todo el país que nos están viendo, empresarios, para que se metan en este cuento tan interesante de la inteligencia de mercados. Pues el primer consejo es definan el juego. Y se los voy a dar, pues lo planteo desde la estrategia. Definamos a qué estamos jugando y a qué no, y seamos juiciosos con las escogencias, disciplinados, porque nos pasa mucho que queremos jugar a todo y ganar en todo y terminamos perdiendo en lo que es fundamental y empatando las cosas que no son realmente relevantes. Entonces lo primero, escoger un juego y ser coherente con él. Y en ese sentido uno tiene que aceptar que hay competidores que también tienen espacio para jugar. Entendido eso es, organicen su información, asegúrenla y generen un ambiente de cultura tal que permita el flujo del conocimiento y generen un ambiente, o más bien unas herramientas tecnológicas tales que ayuden. Hoy en día sería pues una locura negar las herramientas tecnológicas, que ayuden a que la información fluya, que ayuden a que tenga los niveles de seguridad adecuados y que ayuden a que eso se apropie, sea un activo del que se apropie la organización. Luis Bernardo, muchas gracias por compartir con nosotros este conocimiento tan interesante. No, Juan Carlos, gracias por la invitación. Amigos, ¿qué les pareció el video? La inteligencia comercial, como muy bien lo hemos escuchado, no está destinado solamente a las grandes empresas. Las pequeñas y medianas empresas, nosotros, los que estamos acá en Huaraz, también podemos hacer inteligencia comercial. Pero la inteligencia comercial nos va a generar estrategias a corto o a largo plazo, que nosotros debemos de saber manejarlas. Estrategias que nos van a permitir generar ventajas competitivas. La ventaja competitiva hoy en día no es aquella que dura 1, 2 o 3 días. Las ventajas competitivas tienen que ser sostenibles en el tiempo. Pero si no vemos lo que hace nuestra competencia o no analizamos lo que ellos hacen, nunca vamos a poder generar ventajas. Algunos creen que mirar nosotros mismos o no mirar a la competencia es lo mejor. Es un error. Debemos de mirar a la competencia, pero en su medida. Tampoco podemos dedicarnos solamente a espiarlos, a verlos y ver lo que ellos hacen, sin generar estrategias. Estrategias y inteligencia comercial van de la mano. Y los invito a que ustedes hagan esto, trabajen con sus equipos, trabajen con su área comercial o simple y sencillamente contraten a expertos relacionados al tema. Vamos a irnos a una pausa, después de la pausa vamos a hablar un poquito sobre el tema de salud, sobre el tema médico y cómo estos se presentan o estos servicios se brindan en la ciudad de Huaraz. Vamos a una pausa, después de la pausa vamos con la entrevista prometida.